Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Apicultura para Todos. ¿El polen que nosotros consumimos es digerible o es mejor consumir el pan de abejas? Esa es una pregunta que nos deja uno de nuestros seguidores y vamos a resolverla en este video. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito. Esa es una manera gratuita de apoyarnos, y darle un like al video si te gustan este tipo de contenidos para que lleguen a más personas. Bueno amigos, comencemos entonces. La pregunta es si el polen que nosotros cosechamos de las abejas, sea fresco o deshidratado, es un polen que sea digerible por el cuerpo humano. Y es una pregunta muy interesante, y para responderla debemos partir de lo siguiente. Cualquier alimento que nosotros consumamos, esos alimentos tienen lo que se llama valores de digestibilidad. Es decir, nosotros no digerimos el 100% de los alimentos que consumimos, pero dependiendo del tipo de alimento, del contenido de fibra, del contenido de grasa, del contenido de proteínas, del contenido de carbohidratos, las formas químicas en las que están esos diferentes componentes, van a hacer con que esos alimentos tengan diferentes valores de digestibilidad. Es decir, qué tanto de ese alimento, de los nutrientes que tienen esos alimentos, vamos a poder absorber realmente. Entonces vamos a partir del hecho de que todos los alimentos que nosotros consumimos tienen diferentes valores de digestibilidad. Unos tienen digestibilidades más altas, otros tienen digestibilidades más bajas, sobre todo si hablamos de alimentos que tienen alto contenido de lo que se llama fibras insolubles, ¿vale? Bueno, partiendo de eso, entonces tenemos que considerar que el polen de abejas es una estructura realmente muy compleja. Cada gránulo microscópico del polen de abejas tiene básicamente 3 capas externas antes de poder llegar a el contenido nutricional del polen. Y esas capas externas son unas capas bastante duras que pues requieren algunos procesos para poder romper esas capas externas y que se liberen digamos, todos los nutrientes que están contenidos en esos granos microscópicos del polen. Ya voy a ahondar un poco más en eso, pero entonces, considerando que esos granos del polen tienen esas 3 capas, hay que considerar además que dependiendo del origen botánico que tiene el polen, esas capas pueden ser más o menos resistentes, y los gránulos de polen también van a variar en tamaño, lo cual también puede afectar la digestibilidad del polen. Por lo tanto, cuando hablamos del polen, no podemos hablar del polen como algo genérico, sino que habría que considerar cuál es el origen botánico de ese polen y los diferentes grados de digestibilidad que pueda tener el uno del otro. Ahora, ya a nivel de investigación científica, no hay en este momento una diferenciación entre diferentes orígenes botánicos a nivel del grado de digestibilidad de una especie vegetal específica. Entonces vamos a tener que considerar el polen como un todo, pero que nosotros tengamos en cuenta que hay diferentes grados de digestibilidad dependiendo del origen botánico del polen, porque, como les menciono, esos gránulos de polen pueden ser más o menos difíciles de romper de acuerdo sobre todo al grosor de cada una de esas 3 capas que tiene el polen. Bueno, entonces, ya considerando eso, la siguiente consideración es, bueno, el cuerpo humano puede romper esos gránulos de polen, y la respuesta es sí, hasta cierto grado, porque nosotros, con el sistema digestivo que nosotros tenemos, que es un sistema digestivo diferente al que tienen las abejas, y ya vamos a hablar de eso, pues es un sistema digestivo en donde nuestro estómago, con el ácido clorhídrico, que es básicamente el ácido presente en el estómago, es un ácido bastante fuerte que puede romper
los gránulos del polen. Ahora, esta ruptura no es una ruptura completa, no se destruye por completo, digamos, esas capas externas de los gránulos del polen, sino que básicamente lo que sucede es realmente una ruptura de, digamos, de ese cascarón, como si fuera, hablemos para hacer una analogía, como si fuera un huevo. No vamos a poder destruir esa cáscara del huevo, sino simplemente romperlo un poco, de tal manera que los contenidos nutricionales de cada microgránulo van a estar disponibles hasta el punto donde puedan, digamos, extravasarse de esa cápsula que rodea a toda la parte nutricional del polen, que pues básicamente son proteínas, básicamente. Bueno, entonces, digamos, en estudios que hay ya en este momento, podemos asumir que el cuerpo humano sí puede romper en su sistema digestivo, puede romper esos gránulos de polen y hacer disponibles los contenidos del polen, de todo ese contenido nutricional que estamos buscando en el polen. Entonces, ya cuando hacemos una similitud con las abejas, pues vemos que a nivel de sistema digestivo es bien diferente. Entonces, bueno, lo que se me olvidaba mencionar es que la digestibilidad en el cuerpo humano está alrededor del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% del contenido nutricional del polen, el humano lo puede procesar, romper esos microgranos del polen, disponibilizar esos nutrientes y finalmente absorberlos. Entonces finalmente no es el 100%, pero como les mencionaba, todos los alimentos no son 100% digestibles, ¿vale? Bueno, con el caso del pan de abejas, el pan de abejas es un proceso natural que hacen las abejas en donde adicionan una cantidad de enzimas y hay un proceso de fermentación por medio de bacterias ácido lácticas y algunas levaduras también que están presentes en ese pan de abejas. Y eso sucede porque las abejas no tienen un sistema digestivo altamente ácido como el que nosotros tenemos, de tal manera que ellas sí consumen el polen, digamos tal como se recoge de las flores, pues su sistema digestivo no va a ser lo suficientemente fuerte para poder romper esos gránulos de polen y que ellas puedan aprovechar esos nutrientes, de tal manera que, digamos, esa predigestión ocurre externamente al cuerpo de las abejas y es lo que conocemos como el pan de abejas, en donde las abejas traen el polen, lo compactan en las celdas, adicionan enzimas salivares y hay un proceso de fermentación por bacterias ácido-lácticas y levaduras que están presentes en la colmena, y ese proceso de fermentación es lo suficientemente ácido para romper esos gránulos de polen y que las abejas ahora sí puedan consumir ese polen y por lo tanto poder acceder a esos nutrientes que están buscando. Entonces, cuando hablamos que realmente es el pan de abejas es mucho mejor que el polen, pues hay que tener en cuenta de qué especie estamos hablando y realmente del proceso que sucede para poder acceder a los nutrientes. También hay que considerar que, por ejemplo, hay algunas abejas solitarias que ese proceso de fermentación no es tan largo como lo hacen Apis mellifera, pero lo que hacen es una mezcla del polen que recogen en campo con néctar, y al parecer esa presencia del néctar junto con el polen hace que esos gránulos puedan no germinar, sino digamos volverse más sensibles a la ruptura, de tal manera que las abejas pueden consumir un polen que está ligeramente fermentado pero está mezclado con néctar, y esa mezcla hace con que los gránulos de polen sean más frágiles y puedan acceder a ese contenido nutricional. Entonces, el consumo de polen por parte de los humanos, sea polen que ha sido deshidratado o que es polen
totalmente fresco. Es un polen que los humanos sí podemos digerir, pero hasta cierto punto, dependiendo de ese grado de digestibilidad que, como les digo, está alrededor del 50%. Nosotros como humanos también podemos consumir el pan de abejas, lo cual puede que aumente la digestibilidad, pero ustedes como apicultores saben que la extracción, la cosecha del pan de abejas, pues es algo bien engorroso y no se puede hacer normalmente en las cantidades que se hacen las cosechas del polen, digamos, sin procesar dentro de la colmena. El polen simplemente floral que recogen las abejas y que nosotros recogemos en las trampas de polen. Bueno amigos, espero que eso haya sido información útil para ustedes y que sepan que efectivamente podemos consumir el polen y obtener los beneficios del polen a nivel de los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, y de algunos micronutrientes como minerales, vitaminas y algunos pigmentos que funcionan como antioxidantes. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Recuerden suscribirse al canal, darle una manito arriba para apoyarnos y que estos videos lleguen a más personas. Muchísimas gracias por la atención, nos vemos en el próximo video.